Muy buenos días muchachos, buenos días con los muchachos de tercero de secundaria, ¿sí? El día de hoy jueves nos toca trabajar el curso de trigonometría, ya que la semana pasada vimos el curso de física general. Ahora vamos a trabajar el curso de trigonometría con el tema de resolución de triángulos rectángulos, ¿ya? Es basado en el tema anterior que vimos, que fueron las razones trigonométricas, donde vimos las razones trigonométricas de ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos ángulos que sumados me dan 90 grados, ¿cierto? O ángulos agudos internos. Ahora, para la resolución de triángulos rectángulos vamos a tener tres casos, ¿sí? Vamos a tener tres casos para ese tema. El primero, que ustedes ven aquí, ya verán que los tres triángulos, bueno, los otros dos no se ven muy bien. Ahorita voy a acomodar la cámara, no se preocupen. Pero el tema en sí de resolución de triángulos rectángulos. Vamos a comenzar con el primer caso, o sea, en el caso número 1. ¿Listo? Caso 1, vamos a colocar aquí. Caso 1. En el caso 1 me va a dar la hipotenusa y el ángulo conocido, o me va a dar la hipotenusa, ya, la hipotenusa, que recuerden se representa, vamos a decirlo, con la letra A, vamos a trabajarlo, y me dicen el ángulo lo vamos a expresar con la letra θ. ¿Listo? Este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Me dice que la hipotenusa debe ser A minúscula. Entonces quiere decir que en este vértice, aquí va a ir construido el ángulo A. El ángulo A, el B y el C. ¿Listo? ¿Cómo se lee ese triángulo? Ese triángulo se lee de la siguiente manera. Triángulo rectángulo recto en A, ¿sí? Recto en A. O A es igual a 90 grados. Ahí está el triángulo. Entonces me dice que debo de conocer la hipotenusa y el ángulo interno. Entonces, si este es A minúscula, A mayúscula, perdón, aquí va a ser A minúscula, B minúscula y C. Y el ángulo lo voy a colocar por este lado. Pueden colocarlo aquí abajo o aquí arriba, no hay ningún problema de eso. Recordando, un triángulo rectángulo, el lado mayor viene a ser la hipotenusa porque está al frente de 90 grados y los otros dos son catetos. Cada uno tiene un nombre opuesto o adyacente. Es opuesto cuando está al frente del ángulo que es agudo, no al frente de 90, sino al frente del ángulo agudo. A ese se le conoce como cateto opuesto, y al que está a su costado, que no es la hipotenusa, se le conoce como cateto adyacente. ¿Sí? Se le conoce como cateto adyacente. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué va a suceder en este ejercicio? Voy a encontrar los valores de B y de C. Aunque para no confundirnos con ese tema de las letras, ¿sí? Para no confundirnos, le vamos a dar otro valor. Vamos a decir que este de aquí es X y este de aquí es Y. ¿Listo? Para no confundirnos con el A, con el B, con el C, que es lo que es trabajado con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Para no confundirnos con el teorema de Pitágoras. Entonces, yo voy a relacionar con respecto a este ángulo X y A. O sea, voy a decir que X entre A. ¿Sí? He relacionado X entre A. ¿Ok? Si relaciono X entre A, volviendo al triángulo, ¿sí? O a las razones trigonométricas, para θ, el X es el opuesto y el A es la hipotenusa. Y opuesto entre hipotenusa vendría a ser seno de dicho A. ¿Ok? Seno de dicho A. Entonces, quiere decir que el valor de X va a ser igual a seno de θ. Y ahí está. Esta es la primera. Ahora voy a
encontrar lo que es relación a Y. Si yo relaciono Y sobre A, ¿qué estoy haciendo? Y viene a ser el cateto adyacente y el A sigue manteniéndoselo como la hipotenusa. Y adyacente entre hipotenusa es el coseno de dicho ángulo. Quiere decir entonces que te va a quedar Y es igual a coseno de ¿ok? A es igual a coseno de Esta es la propiedad siempre y cuando te vean el ángulo conocido y la hipotenusa. ¿Cómo encuentras el valor de X? Va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Cómo encuentras el valor de Y? La hipotenusa por el coseno de dicho ángulo. Esto es cuando te dan la hipotenusa y el ángulo interno. Ahora, en el caso número 2, caso número 2, ya no va a ser la hipotenusa, sino me van a dar el cateto opuesto, ¿sí? Me van a dar el cateto opuesto, ¿sí? Me van a dar el cateto opuesto, ¿ya? Que también le voy a colocar la letra A, ¿ya? Y me van a dar el ángulo, ¿ok? Cateto opuesto y el ángulo, que también va a ser θ, ¿listo? Que va a ser θ. ¿Por qué estoy colocando nuevamente la para que ustedes vuelvan a o sepan interpretar bien un triángulo rectángulo? ¿Listo? Para que sepan interpretar bien un triángulo rectángulo. Ahí está. Ahí se puede visualizar bien. ¿Ok? Entonces, me dicen que me están dando el cateto opuesto que está. Yo voy a colocar mi ángulo, aquí el ángulo θ va a estar en este sector. Si es opuesto, quiere decir que la va a estar aquí. Entonces, los vértices de dicho triángulo van a ser A, B y C. ¿Cómo se lee este triángulo? Triángulo rectángulo recto en B. Quiere decir que el punto B va a estar justamente en el ángulo de 90 grados. Otra manera, un triángulo rectángulo donde B sea igual a 90 grados. Entonces aquí. Ahora, ¿qué me falta encontrar? El X y el Y, que para el ángulo viene a ser la hipotenusa y el cateto adyacente, que es lo que me falta encontrar. Hago el mismo procedimiento que hice en el primer triángulo. ¿Qué hice en el primer triángulo? Relacioné X entre A. X entre A. Y para este ángulo he relacionado hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Si relaciono hipotenusa entre cateto opuesto, tendría la cosecante de dicho ángulo. Quiere decir entonces que X es igual a cosecante de A es igual a cosecante de θ. Lo mismo o el mismo procedimiento voy a hacer para relacionar el Y entre A. Si he relacionado Y entre A, para este ángulo Y es adyacente y A es opuesto. Adyacente entre opuesto viene a ser la cotangente de dicho ángulo. Quiere decir entonces que Y va a ser igual a cotangente de θ. A viene a ser igual a cotangente de θ. ¿Listo? A viene a ser igual a cotangente de θ. Hasta ahí, todo normal. Ya tenemos cómo encontrar, de acuerdo a los datos que me dé el ejercicio. Si me da la hipotenusa y el cateto y el ángulo, ya sé cómo ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, si en el triángulo me dan el cateto opuesto y el ángulo, ya sé cómo encontrar la hipotenusa y el cateto adyacente. Ahora, vayamos al tercer ángulo, o al tercer triángulo, perdón, al tercer triángulo. Vamos a ver si la cámara me ayuda. Ahí está. ¿Listo? Ahí está el triángulo. ¿Ok? Entonces, aquí también voy a hacer el mismo análisis. ¿Ok?
voy a tener el caso número 3. El caso número 3 que me va a dar conocido el cateto adyacente, ¿sí? El cateto adyacente, que también me voy a poner la letra A, y me van a dar el ángulo, ¿ok? Me van a dar el ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? Tita. Ok, muy bien. Yo voy a colocar, ahora, ya no lo voy a colocar abajo, sino lo voy a colocar arriba lo voy a colocar, ahí está. Me dice que debe ser el cateto adyacente. Ah, entonces adyacente debe estar aquí. Profesor, ¿por qué no al otro lado? Porque este es el lado mayor y está al frente 90 y a ese se le conoce como la hipotenusa. Aquí va a estar X y aquí va a estar Y. ¿Ok? Quiere decir entonces, si A está aquí, A, B y C. Triángulo, rectángulo, recto en C o triángulo, rectángulo en donde C sea igual a 90 grados. ¿Ok? Donde A sea igual a 90 grados. Hago el mismo análisis que hice con los dos anteriores. ¿Qué voy a decir? Voy a relacionar X entre A. X entre A. X entre A. ¿Ok? X entre A. ¿Qué he hecho para este ángulo? La hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente, que vendría a ser la secante. ¿La secante de quién? De tita. Entonces quiere decir que X es igual a secante de tita. Ahí está. Ya encontré el valor de X. Lo mismo vuelvo a hacer ahora, pero relaciono Y entre A. Y entre A vendría a ser opuesto sobre adyacente, vendría a ser la tangente de tita. Opuesto sobre adyacente viene a ser la tangente de tita. Y es igual a tangente de tita. Muy bien, muchachos. Ahí está los tres casos para los tres triángulos. ¿Ok? Para los tres triángulos que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Para los tres triángulos que nosotros vamos a trabajar. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar eso de ahí, vayamos a los ejercicios. Recordándoles, muchachos, recordándoles que de ahora en adelante van a enviar sus tareas, ¿ya? Sus tareas con la clase del día. Todo, ya sea al Classroom o al Facebook, cualquiera de los dos, ¿ya? A cualquiera de las dos aplicaciones, no hay ningún problema con eso. En cualquiera de las dos aplicaciones pueden enviar su tarea, ¿ya? Al Facebook o al Classroom. WhatsApp no, porque WhatsApp después están, a veces envían sus tareas muy tarde, como que están despertando después a uno cuando está descansando. ¿Listo, muchachos? Entonces es por esa razón que les estoy pidiendo que envíen su tarea, ¿sí?, al Facebook o al Classroom. Cualquiera de los dos es admitido, no hay ningún problema con eso. A cualquiera de las dos aplicaciones es admitida su respuesta, ya sea al Classroom o al Facebook. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con los ejercicios. Ya vamos a empezar con los ejercicios. ¿Listo? Ahí tienen algunos ejemplos que están desarrollados, ¿ya? Ejemplos que están desarrollados para cada caso. Y también tenemos algunos para practicar, ¿ya? Tenemos algunos para practicar. Y a ver, vamos a tomar uno para practicar y de ahí empezar con lo que es la clase, ¿sí? Vamos a tomar un ejercicio de los que tenemos para practicar y de ahí empezamos con la clase. Listo, a ver, un ratito, déjenme buscar el ejercicio. Aquí están los ejercicios. Ahí dice, para practicar, ¿cierto? Tenemos para practicar. Nos da el primero,
¿ya? Vamos a hacer el que dice para practicar. Vamos a hacer dos nada más, ¿sí? Vamos a hacer dos, ¿ya? Y con eso lo estoy colocando con verde, porque son ejercicios aparte de los que están en la hoja, ¿ya? Estoy colocando con verde. Entonces, estos ejercicios son para practicar, ¿ya? Para entender un poquito más lo que está en el ejercicio, ¿listo? Para practicar, ¿ya? Entonces, me da el primer triángulo, ¿ya? Me da el primer triángulo, ¿listo? Me da el primer triángulo. Me dice, tengo conocido, ¿ya? Tengo conocido el ángulo y el cateto. A ver, está así, así está. Mira, vamos a hacerlo rapidito nada más, rapidito. Aquí nada más, ahí está. Para practicar, ¿ah? Aquí está 90, ¿listo? El ángulo que me da me dice que aquí es 30 y aquí es raíz de 3. Me están pidiendo encontrar el valor de x, ¿ok? Me están pidiendo encontrar el valor de x. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Tengo conocido el ángulo y el cateto opuesto. Me están pidiendo el cateto adyacente. El caso 2, cateto opuesto, ¿sí? Podríamos ver si no la cámara se va a descontrolar de nuevo. Para encontrar el cateto adyacente, si tengo en el triángulo el opuesto y el ángulo, va a ser A cotangente del ángulo. O sea, que X, ¿ya? X va a ser igual, ¿ya? Me dice que X es igual a cotangente de θ. ¿Y quién es mi A? El A es el lado conocido, X es igual a raíz de 3 por la cotangente de 30, ¿sí? ¿Cuánto vendría a ser la cotangente de 30 grados? La cotangente de 30 grados vendría a ser raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 viene a ser 3 simplemente. Y listo. Ya está el resultado. Lo demás es cálculo. ¿Ok? Lo demás es cálculo. Este es el ejercicio. Este es el 1, creo que es. ¿Sí? El 1. Bueno, pero sí, el 1. Y voy a desarrollar el número, a ver, uno que sea diferente, que no tenga catetos de escena. Ahí está. El número 3, ¿ya? Este es el 1 y ahora voy a desarrollar el 3. De practicar, ¿eh? No ejercicio para la clase, este es de practicar. Ya ustedes ahí van practicando. Cualquier duda o consulta que tengan, me la hacen llegar, ¿ya? ¿Listo? Si no me encuentran conectado en el Messenger, me encuentran conectado en el WhatsApp, pero el horario va a ser de 8 a 10, ¿ya muchachos? De 8 a 10. De 8 a 10 de la noche, ahí me pueden escribir, me pueden consultar. Sí, por favor, pero que no sean tan malos de estarme escribiendo a cada rato, ¿ya? Sí, porque ya tengo problemas con eso. Entonces, ahora, ese triángulo me dice que acá es 37, acá es 37, aquí es 2 y aquí es X. Ahí está. Ese es el triángulo que tengo. Entonces, si me percato, ¿qué tengo conocido? El ángulo y el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa. Me falta encontrar la hipotenusa. Y voy a aplicar lo mismo que en el anterior, o casi parecido. Para encontrar yo la hipotenusa, cuando en el triángulo me dan de dato el cateto opuesto y el ángulo, la hipotenusa la voy a calcular como A cosecante de θ. Entonces, X va a ser igual a 2 por cosecante de 37. Cosecante de 37. X vendría a ser igual a 2 por... ¿Cuánto vendría a ser la cosecante de 37? La cosecante de 37 vendría a ser 5 tercios, si no me equivoco. La cosecante de 37 vendría a ser 5 tercios. ¿Y cuánto sería el resultado? El resultado vendría a ser 10 tercios o 3,3333333. ¿Listo? Eso es.
Muy bien, ya hemos practicado con los ejercicios. Ahora sí, vayamos a lo que más nos interesa, que son los ejercicios para la clase. Ya no es que no nos interese eso, no es eso, sino que eso solamente es para practicar. Así que vayamos a resolver los ejercicios. ¿Listo? Para resolver estos ejercicios ustedes también deben de tener en cuenta, ¿sí? Deben de tener en cuenta las razones trigonométricas, ¿sí? Deben de saber mucho, aprender mucho sobre lo que son las razones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a ver un corte aquí y vamos a empezar con el ejercicio número 1, ahora sí, de lo que es ejercicios para la clase. Ejercicios para la clase. Mientras voy dibujando, les voy a poner un poquito de música. Listo, ya está. Ahí está el gráfico que tienen ustedes en el ejercicio número 1. Esto de aquí me indica que estos dos lados son iguales, ¿sí? Estos dos lados son iguales. Ahora, lo que voy a hacer yo es trabajar en un triángulo, ya muy conocido, que es este de aquí, miren. Aquí, en este triángulo voy a trabajar. ¿Por qué razón, profesor, trabaja en este triángulo y no en el otro? Porque mira, en ese triángulo, ¿sí? En el triángulo ABC, ¿qué tengo conocido? El ángulo y la hipotenusa. Si tengo conocido el ángulo y la hipotenusa, entonces puedo aplicar una de las propiedades, ya sea el caso 1, el caso 2 o el caso 3. Como es conocida la hipotenusa, aplico el caso número 1. ¿Qué necesito encontrar? El cateto, necesito encontrar el cateto opuesto. ¿Y cómo encuentro el cateto opuesto según la propiedad o el caso número 1? El cateto opuesto se obtiene A por el seno de θ. En este caso vendría a ser, M coseno de θ. ¿Sí? Eso es por propiedad. ¿Sí? Eso es por propiedad. Ah, perdón, seno. Coseno es el opuesto es seno. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Este lado es igual al de acá, entonces esto de aquí también va a ser m seno de θ. Ahí está, m seno de θ, porque los dos son iguales. Ahora, ¿en dónde me voy a concentrar? Me voy a concentrar en el siguiente triángulo, que es este de aquí. ¿Ya? En este. Aquí es donde me debo de concentrar. ¿Listo? Ahí es donde me debo de concentrar. Ahora, miren acá ustedes otra cosita más. Esto es 90, ¿cierto? Eso es 90. Si acá es θ, para que todo sea 180, debería ser 90 más θ más este ángulo me debe dar 180. Pero también este ángulo de aquí, este ángulo que ustedes ven acá, ¿sí? Aplicando geometría,
geometría, este ángulo vendría a ser 90 menos θ. ¿Sí? 90 menos θ. ¿Por qué razón les explico así rápido por qué razón es 90 menos θ? ¿Por qué? Porque sumado este con el de acá te debe dar 90. Y 90 más 90 debe ser 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora mira aquí. 90 menos θ más 90 más θ te debe dar 180. Y te resulta, porque si haces 90 menos θ más 90 menos θ, perdón, más θ, se van las θs y te queda 180. Y ahí está tu resultado. Entonces aquí tienes ahora el nuevo ángulo. El ángulo y el cateto opuesto y la hipotenusa. El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Lo mismo, el mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior, perdón, en el triángulo anterior. Aquí. ¿Qué tienes por conocido? Tienes por conocido la hipotenusa y el ángulo. ¿Qué te están pidiendo calcular? El cateto opuesto. Te están pidiendo calcular el cateto opuesto. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir lo siguiente. Entonces, X va a ser igual a, que es la hipotenusa, M seno de θ por, según la propiedad, por el seno de θ. X vendría a ser igual a M seno al cuadrado de θ. Ya está resuelto tu ejercicio. ¿Ok? Está resuelto tu ejercicio. Vuelvo a repetir, miren. En el triángulo este de aquí me daba que estos dos lados son iguales. Ahora, me voy a la propiedad. Tengo este lado conocido que es M. La propiedad me dice, si tengo la hipotenusa conocida y el ángulo, entonces puedo calcular los otros dos catetos. Yo estoy pidiendo calcular este cateto de aquí. Pero profesor, ¿por qué no el otro? Porque si calculo el de acá, puedo encontrar este de aquí, ya que los dos son lo mismo o tienen la misma longitud. Los dos lados son iguales. Si los dos lados son iguales, entonces puede ayudarme a resolver y encontrar el valor de X. Ahora, θ, cateto, hipotenusa. ¿Cómo calculo el opuesto? El opuesto lo calculando a seno de θ. Para mi caso, vendría a ser m el a y le agrego solamente el seno de θ. Este, que es igual al de acá, debe tener el mismo valor. Ahora, aplicando funciones, ¿sí?, de geometría en lo que son ángulos, este es θ. Para encontrar el de acá tendría que restar 90 menos θ. ¿Por qué razón? Porque la suma de los tres me debe dar 180. ¿Listo? Igual aquí, tengo 90 más 90 menos θ. Para que me salga 180 me falta un θ. Y ahí está, también coloco el θ y vuelvo a calcular lo demás. ¿Listo? Vamos por el ejercicio número 2. Vamos por el ejercicio número 2. ¿Listo? En el ejercicio número 2, también mientras estoy dibujando, ¿ya? Mientras estoy dibujando, les voy a poner también algo de música. Pero en primer lugar voy a leer porque no me dan gráfica, ¿ya? Me dice, en un trapecio isósceles, ¿sí? En un trapecio isósceles, ¿ya? Los lados no paralelos son iguales a la base menor y forma un ángulo agudo θ con la base mayor, ¿ya? Si la base menor mide L, ¿cuál es el perímetro del trapecio? Ahora me está pidiendo el perímetro del trapecio. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a empezar. Voy a graficar mientras grafico el trapecio. Ya les voy a poner un poco de música. Lo primero que voy a hacer es graficar un trapecio. Entonces procedo a graficar un trapecio.
trapecio es un trapecio. Si ya ustedes lo hacen más calibrado y todo lo demás, ¿ya? Es un trapecio, el trapecio ABCD. ¿Listo? Tengo ahí el trapecio, ¿ok? Tengo el trapecio. Y me dice que el lado menor es igual a los otros dos lados no paralelos. Y estos dos lados no paralelos forman un ángulo θ con la base mayor del trapecio. Ahora, ¿qué más puedo calcular aquí? Miren, si es un trapecio, puedo hacer un cuadrado aquí internamente. ¿Okay? Aquí puedo hacer un cuadrado. ¿Listo? Si hago un cuadrado, ABCD, vamos a ponerle EF. El cuadrado BCEF, ¿sí? El cuadrado BCEF. Ahora, no sé, ya EF lo vamos a poner ahí. ¿Ok? ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más sabemos? Que aquí se va a formar un cuadrado y como es un cuadrado debe tener sus cuatro lados de 90 grados. ¿Qué más? Si aquí es L y es un cuadrado, esto de aquí también debe ser de aquí hacia acá. Listo, muchachos. Entonces me está pidiendo el perímetro de dicho, trapecio, ¿sí? Me está pidiendo el perímetro de dicho trapecio. Y el perímetro, recuerden que es la suma de todos sus lados, la suma de todos sus lados. Vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Vamos a colocar, vamos a decir, o decimos que el perímetro, ¿sí? Que el perímetro, ¿ya? Que el perímetro es la suma de los cuatro lados. O sea, el perímetro va a ser igual, perdón, un poquito más la garganta, va a ser igual a AB más BC más CD más todo esto de aquí, AD. Recuerden que AD está partido en tres partes, AE, EF y FD. Ese es el perímetro. Pero nosotros ahora nos falta encontrar dos partecitas de ese perímetro, o sea, del segmento AD. Me falta encontrar este de aquí, le voy a poner un X y este de aquí le voy a colocar un Y. Pero solamente en este triángulo, en el pequeño, ¿sí? En el pequeño, en ese triángulo. Entonces, procedemos a encontrar esos lados. Si yo quiero encontrar el X, ¿ya? En este triángulo, ¿qué sucede? Me da el ángulo y la hipotenusa. Me da el ángulo y la hipotenusa. ¿Ok? Ángulo, hipotenusa. Ángulo, hipotenusa, caso 1. ¿Qué me están pidiendo calcular? El cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? Multiplicando el lado conocido por el coseno del ángulo. O sea, L por coseno de θ. Ya encontré el X. Listo. Ahora voy a encontrar el Y. ¿Listo? Voy a encontrar el Y. El Y también aplico lo mismo, ya que también tengo la hipotenusa y el cateto, la hipotenusa y el ángulo. O sea, sería L coseno de θ. Ya está. Ya encontré el X y ya encontré el Y. ¿Listo? Muy bien, ya encontré el X, ya encontré el Y, ahora sí puedo sumar. Miren acá ahora todos ustedes. AB viene a ser L más BC, L más CD, que viene a ser también L, más AD. AD viene a ser X, o sea, L coseno de θ más L más L coseno de L más L más L más L, 4 veces L. L coseno más L coseno más 2L coseno de θ. ¿Pueden factorizar? Claro que sí. El término común. ¿Sí? Vamos a factorizar el término común.
¿Y quién sería el término común ahí? El término común vendría a ser 2L, porque este tenemos que dejarlo de lado. 2L por 2 más coseno de θ. Y ahí está su resultado, colocando un poquito de alfa. ¿Ya? Vayamos ahora con el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3, a ver, veamos. ¿Ya? Dice, del gráfico obtén X en función de R y θ. Del gráfico, ¿ya? Del gráfico, obtén X en función de R y θ. Del gráfico, obtén X en función de R y θ. ¿Ya? En función de R y θ. O viene a ser centro de la circunferencia. Muy bien. Entonces, voy a ponerles un poquito de música mientras grafico para que así no se aburran mucho. OA y OH, ¿sí? OA, OH y también H. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definirlo aquí. ¿Ya? Voy a trabajar en el triángulo rectángulo OAH, ¿sí? OAH, perdón. El ángulo va en primer lugar. OHA. Ahí está. Ahí es donde voy a trabajar. ¿Y qué voy a decir? Si yo quiero encontrar OH, ¿cierto? OH, tengo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, porque recuerden que aquí también es 90 grados. ¿Y cómo calculo el cateto adyacente? El cateto adyacente A por el coseno de dicho ángulo. En este caso, R por coseno de θ. R por coseno de θ. ¿Y cómo calculo HA o AH? ¿Ya? ¿Cómo calculo AH? Que es el cateto opuesto, vendría a ser todo lo contrario, R seno de θ. Lo único que estoy aplicando son las propiedades, ¿sí? Por eso ahí tienen como 6 ejercicios para que ustedes practiquen, ¿sí, muchachos? Para que ustedes practiquen. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El X, ¿sí? El X, ¿ya? Viene a ser OB menos OH. Si trabajo en forma de geometría, ¿sí? Si voy a trabajar la geometría, ya, creo que no se ve bien. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Si voy a trabajar la geometría, voy a trabajar en este segmento. Miren acá, en el que estoy punteando, en este segmento. ¿Ya? En este segmento. El segmento mayor vendría a ser OB. ¿Ya? Mira, lo voy a determinar aquí. El segmento mayor vendría a ser OB. ¿Ya? Es igual a OH más HB. Pero OB, ¿cierto? Menos, ¿cierto? OH es igual a HB. ¿Listo? Solamente estoy aplicando geometría. Estoy aplicando en geometría la propiedad de segmentos. OB, ¿cuánto vale inicialmente? R. OH, ¿cuánto vale? R coseno de θ. Este es igual a HB, que es justamente X. Ahí está. Factorizas R por 1 menos coseno de θ. Esto es igual a X. Y ya está tu ejercicio resuelto. ¿Ok? Ya está tu ejercicio resuelto. Lo único que he aplicado son los principios de la geometría para segmento y también para lo que se conoce como el sector circular. ¿Listo? Para el sector circular. Ahora en la pregunta 4, si creo que me alcanza aquí, en la pregunta número 4, ¿ya? En la pregunta 4, me dice un trapecio isósceles ABC, AB es igual a BC. Se sabe que los ángulos congruentes mide alfa, mientras que el lado desigual mide L. Haya uno de los lados congruentes. ¿Qué quiere decir? Que lados congruentes es uno de los lados iguales, ¿sí? Uno de los lados iguales. Muy bien. Mientras grafico, voy a ponerles de nuevo un poquito de música electrónica. Bueno, siempre suelo, cuando suelo hacer clase o a veces suelo ir a estudiar,
o cuando suelo estudiar, siempre hago las cosas escuchando música electrónica, ¿ya? Así que, disculpen, no escucho otro tipo, bueno, música electrónica, salsa. Muy bien, muchachos. Ahí está el triángulo, ¿sí? El triángulo es ABC, me dice que es un triángulo isósceles, donde AB es igual a BC, ¿ya? Luego me está diciendo, se sabe que los ángulos congruentes miden alfa, aquí está, ya que estos dos son iguales, esto también debe ser alfa, ¿ya? El lado desigual, ¿ya? El lado desigual mide L. Ahora, muchachos, ¿qué va a suceder en este ejercicio? En este ejercicio va a suceder lo siguiente, que tengo que graficar, ¿qué cosa? Tengo que graficar una mediana, ¿sí? La mediana viene a ser la altura del triángulo isósceles. Al hacer una mediana, voy a decir que aquí es H. Ahora, el ejercicio me dice que todo esto de aquí, el lado desigual mide L. El lado desigual mide L. Quiere decir entonces que si yo trazo la mediana, estos dos deben ser iguales, o sea, L medios, y el de aquí también debe ser L medios. Ahí está. ¿Listo? Luego me están pidiendo, en el ejercicio, haya uno de los lados congruentes. L medios. Ahora, tú al trazar una mediana en la base de dicho triángulo isósceles, has formado también un ángulo de 90 grados. Voy a calcularlo aquí o acá no hay ningún problema, ¿ya? Yo voy a calcularlo aquí, el X. Tengo el ángulo y la hipotenusa, la misma propiedad de arriba entonces, la misma propiedad. X, ya, la misma propiedad de arriba. ¿Qué vendría a ser? El lado conocido, ya no, porque es la hipotenusa. X, vamos a hacerlo más porque no sé mucho, X vendría a ser igual. L medios, que es el cateto adyacente. Propiedad cateto adyacente, el caso 3. Cuando tengo conocido el cateto adyacente y el ángulo, ¿cómo calculo la hipotenusa? La hipotenusa va a ser el lado por la secante de dicho ángulo, o sea, secante de alfa. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué, profesor, qué nomás? Sí, eso nomás. ¿Ya, muchachos? Ese de ahí es el ejercicio número 4. ¿Ok? Pasemos ahora con el ejercicio número 5. Y también tengo que graficar y les voy a ponerles música mientras grafico. ¿Listo? Voy a borrar solamente la parte de para dejar las propiedades. ¿Ya? Can you hear me? SOS. Les recomiendo que den las propiedades Two times click and I'm acting low. puedan tener un poquito más de estabilidad física. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love picking me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. Part-time lovers. I can feel your love. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love. We could be more than just part-time lovers.
2. Ahí está el ejercicio número 5. Ahora miren, con este y el otro ejercicio número 6, ahí vamos a terminar lo que es el tema de, ya, para lo que es del ejercicio. ¿Ya? La siguiente clase continuamos, ya por el tiempo también que ya se está yendo, vamos a ver hasta dónde logramos realizar los ejercicios. ¿Ya? El ejercicio número 5, ese de aquí me están pidiendo. Ahora mira, date cuenta de algo. Mira, en ese triángulo de aquí, en este triángulo, ¿ya? En este triángulo. Si aquí es 45, recuerda que aquí es 90, y te vas a tus triángulos notables. En tu triángulo notables, aquí también sería 45. Si este es X, el de acá también vendría a ser X. No te olvides de eso, ¿ok? No te olvides de eso. Ahora, ¿qué sucede? Nos están pidiendo encontrar el valor de X, ¿sí? El valor de X. Necesitamos ahora trabajar en todo el triángulo, ¿sí? En todo el triángulo. En todo este triángulo, ABC, vamos a colocarlo por aquí. Necesitamos concentrarnos en todo este triángulo, ¿ya? En el triángulo, vamos a ponerlo con rojo, en el triángulo ABC, ¿sí? En el triángulo ABC. ¿Qué va a suceder en el triángulo ABC? Voy a encontrar el valor de X, que es este de acá, ¿sí? Voy a encontrar el valor de X, ¿sí? Voy a encontrar el valor de X. Aquí, ¿ah? Pero profesor, ¿por qué no hace esto de aquí? No, porque este de aquí tendría que trabajarlo en forma de segmentos, como hice en el ejercicio número 3, pero lo que yo quiero es encontrar este lado, para no complicarlo. Entonces trato de buscar aquel que tenga menos incógnitas. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Entonces necesito encontrar el lado ABC. El lado ABC, que es X, vendría a ser igual el ángulo, el lado conocido, el ángulo y cateto adyacente. Este vendría a ser cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto opuesto? Me dice que es A tangente de dicho ángulo. Pero recuerden que el cateto opuesto es M más X multiplicado por la tangente de dicho ángulo. Perdón, no es θ para este caso es alfa. ¿Listo? Es alfa. Entonces, si yo separo, tendría que X es igual a M tangente de alfa más X tangente de alfa. ¿Sí? X tangente de alfa. Ahora, lo que va a suceder es lo siguiente, miren. Lo que yo necesito encontrar en sí solamente es el valor de X, ¿sí? En función de M y alfa, en función de M y alfa. Aquí todavía el X está como una tangente, o sea que no puedo dejarlo así. Profesor, ¿pero ya encontré el valor? No encontré el valor de X, solamente he encontrado una ecuación. Este que está más va a pasar con menos, mira aquí, X menos X tangente de alfa viene a ser igual a M tangente de alfa. Ahora sí le estoy dando la forma. Esto de aquí lo puedo factorizar y puedo decir X por 1 menos tangente de alfa es igual a M tangente de alfa. Esto que está multiplicando pasa a dividir, X es igual a M tangente de alfa entre 1 menos tangente de alfa. Y ahora sí, recién tienes tu resultado del ejercicio. Ahí recién tienes el resultado de tu ejercicio. ¿Ok? Esa es la manera correcta. No podíamos dar como expresión la resolución aquí, porque aquí el X está relacionado con la tangente. Entonces, este de aquí todavía había que descomponerlo aún más, y esta recién es la resolución del ejercicio. ¿Ok? Ese de ahí recién es la resolución del ejercicio. Ahora vayamos con el ejercicio número 6. Ya, el ejercicio número 6. Y con ese ejercicio vamos a quedarnos, ¿sí? Voy a graficarlo. Área de la región soleada.
make a blow. I can rob you from my sleep. As my thoughts begin to leave. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need you now. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love picking me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. Part-time lovers. Ya está. Listo. Muy bien. Ahí está. ¿Ok? Vayamos ahora a resolver dicho ejercicio, muchachos. Vayamos a resolver dicho ejercicio. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver, empecemos. Vamos a empezar con el triángulo mayor. ¿Cuál es el triángulo mayor? El triángulo mayor, voy a verificar si se ve bien. No se ve ni el ejercicio que he hecho. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ese es el triángulo. ¿Ok? Ahí está el triángulo. Ahora, como les estaba diciendo, voy a centrarme en el triángulo mayor, que vendría a ser el triángulo, ¿sí? El triángulo ABD. ABD. ¿Listo? En ese triángulo ABD. ¿Qué voy a encontrar en ese triángulo ABD? ¿Sí? El lado BD, ¿sí? Que es este de aquí. El lado BD. Voy a encontrar el lado BD. Ahora, si ustedes analizan todo el triángulo antes de hacer esta cosita de aquí, todo el triángulo que está aquí, BD vendría a ser, este es el ángulo, olvídense lo que está pintado y el ángulo alfa. Concéntrense solamente en beta. Beta, este de aquí que vendría a ser lo opuesto. Ángulo opuesto, aquí está, en el caso 2. ¿Qué me está pidiendo encontrar? El cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? A por la cotangente de dicho ángulo. En este caso vendría a ser L cotangente de B. Ahí está. ¿Sí? Ese es el lado BD. Ahora me voy a centrar en el triángulo pequeño. ¿Y cuál es ese triángulo pequeño? El triángulo pequeño vendría a ser ABC. El triángulo pequeño vendría a ser ABC. ¿Qué voy a calcular en el triángulo pequeño ABC? Justamente aquel lado, ¿sí? Justamente aquel lado que está relacionado con el BD. ¿Cuál sería? BC. BC. Ahora, ¿qué sucede? Tengo el ángulo, el cateto opuesto, también necesito encontrar el cateto adyacente. Y va a ser lo mismo, L cotangente de alfa, para este caso, porque estamos trabajando en el triángulo pequeño, cotangente de alfa. ¿Listo? Cotangente de alfa. Ahora, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es encontrar simplemente este ladito de aquí. ¿Por qué razón? Para poder aplicar la propiedad, ¿sí? Para aplicar la propiedad de base por altura sobre 2, ¿sí? Base por altura sobre 2. Eso es lo que necesitamos encontrar, ¿listo? Pero como este es un caso para un gráfico donde el área está pintada en la parte pequeña, es lo que necesitamos encontrar. El lado, el lado CD, que nos falta de aquí, ¿sí? El lado CD. Voy a ver si se puede visualizar, si no para bajar un poco más la cámara. Ya, ahí está. ¿Sí? Creo que se está pixeleando un ratito. Ahí está. Listo, perfecto. Muy bien. Con este ejercicio terminamos. Miren, lo que necesito encontrar es CD. Ahora, si yo trabajo segmento, voy a hacer esto de aquí,
ya, este de aquí, lo mismo que hice en el ejercicio número 3, segmento, BD es lo mayor, BC y CD son las partes menores. Si yo quiero encontrar la parte menor, calculo el mayor menos una de las partes que ya tengo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente, que CD va a ser igual a BD menos BC. Es por esa razón que me estoy centrando en este lado, ¿sí? Es por esa razón que me centré en ese lado. Ahora, CD vendría a ser igual. BD, ¿cuánto es? L cotangente de beta menos L cotangente de alfa, ¿sí? Cotangente de alfa. ¿Qué voy a sacar? Término común. Término común sería SD es igual a L, paréntesis, cotangente de beta menos cotangente de alfa. Ahí está. Ya tengo el valor de CD. Ahora me piden el área del triángulo de la región sombreada, ¿sí? El área de la región sombreada, que vendría a ser ACD, ¿cierto? Me están pidiendo el área, ¿sí? El área del triángulo ACD. Área del triángulo ACD, lo cual es igual a CD, ¿sí? CD va a ser igual a CD por AB entre 2, ¿sí? CD por AB entre 2. Esas son propiedades de lo que es el área de una región sombreada para este tipo de triángulos, ¿ya? Pueden revisar en su teoría de lo que es geometría. ¿Listo? Entonces, resolviendo CD ya tenemos aquí, nos resulta L por cotangente de beta menos cotangente de alfa, ¿sí? Todavía se puede visualizar, voy a bajar un poco más, ahí está, ¿sí? Cotangente de alfa por AB que viene a ser L. Todo esto entre 2, ¿listo? Todo eso entre 2. Ahora, ¿qué sucede? L por L, L al cuadrado, lo cual tendríamos como resultado L al cuadrado por cotangente de beta menos cotangente de alfa, todo entre 2. Eso de ahí es el área del triángulo ACD. Y listo, ya está su respuesta. ¿Ok, muchachos? Hasta ahí. Muy bien. Hasta ahí es donde nos vamos a quedar con los ejercicios. Los demás ejercicios los continuamos la siguiente clase. ¿Ok? La siguiente clase. Entonces, eso es lo que hemos trabajado con respecto al curso de trigonometría con el tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Les vuelvo a recordar que deben enviar su tarea y la clase hasta el ejercicio que haya avanzado, ¿sí? En la plataforma Classroom o también al Facebook. Que tengan buen día, muchachos. Nos reencontramos el día viernes, ¿sí? El día viernes, el día de mañana, viernes, para proceder con el tema de álgebra. Que tengan buen día. Cuídense.